Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, en Kilómetro Cero, nuestro punto de partida, capítulo 11. Y la verdad, con muchas ganas de comenzar la charla con nuestro invitado de hoy. Recién le decía que hace mucho que tenía ganas de charlar con este tiempo, con esta calma y por fuera de alguna que otra coyuntura que siempre, de alguna manera, encorseta la charla que uno puede tener, aunque por supuesto la coyuntura va a estar presente. Me refiero a Andrés Larroque, el diputado nacional representando a la Ciudad de Buenos Aires, secretario general de la Cámpora. Pero antes de meternos en la charla, no quería dejar de mencionar dos o tres cosas que me parecen importantes y que le dan contexto a cada encuentro de Kilómetro Cero. Todavía me resuenan las definiciones del cura Paco Oliveira, ¿se acuerdan? Charlamos con él en nuestro último encuentro, y cuando le preguntábamos respecto de las responsabilidades políticas sobre lo que estaba pasando en la República Argentina, se distanciaba rápidamente de cualquier tipo de error o de posición política de tibieza respecto del proyecto de país de Cambiemos. Hablaba de premeditación y alevosía sobre aquellos que, aún disfrazándose de opositores, efectivamente han acompañado durante el año 2016, sobre todo en el Congreso, pero también ahora, frente a una escena como la del presupuesto, las iniciativas y sobre todo la matriz más estructural, si ustedes quieren, del proyecto de Cambiemos. ¿Por qué lo digo? Bueno, por dos cosas. Primero, porque nos hemos enterado en las últimas horas que el cura Francisco Oliveira será desplazado de la parroquia de la Isla Maciel, y me parece que ahí hay algunos elementos interesantes para analizar y ojalá lo podamos hacer cada uno en nuestra propia conciencia, revisando efectivamente definiciones y sobre todo posturas respecto de lo que pasa en los territorios y la interpretación que se hace de aquellos que están ahí permanentemente conviviendo con los sectores vulnerados. Y el segundo elemento es, no nos equivocamos cuando decíamos que si bien hay recovecos del poder, de las discusiones políticas entre los distintos actores si ustedes quieren, del poder real en la Argentina, la situación está muy transparente. ¿Qué quiero decir con esto? Se pretende institucionalizar un ajuste brutal. Si hoy, efectivamente, aquellos sectores que más sufren y que más golpean o más han sido golpeados por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, lo que viene, ese ajuste de 500.000 millones de pesos que se pretende cristalizar en un presupuesto con la venia de estos sectores pretendidamente opositores, bueno, allí está la escena. Todavía no hemos visto nada en ese sentido. Y por otro lado, observen las tapas de los diarios de estos días. Aparece nuevamente el tema de las fotocopias de los cuadernos, Bonadío, Stornelli, y toda esta historia que efectivamente pretende contener la atención de la sociedad argentina, o por lo menos hacerla aceptar la fórmula presidencial del gobierno, que ya la podemos adelantar: el caos o ellos. Aquellos que solo vinieron para conformar una asociación ilícita y robarse no sé cuántos PBI, o efectivamente esto que tenemos que atravesar. Un sacrificio que pretenden atribuirle a otro gobierno, pero de lo que ellos son estrictamente responsables. Va quedando un poquito más clara también la escena respecto de lo que cada uno puede pensar sobre su propia situación. ¿Cómo estamos hoy y cómo estábamos antes? Alguien dijo por ahí, cuando el presidente de la Nación, en su muy obstaculizado discurso respecto de definiciones políticas y decisiones, dijo que estos habían sido los últimos 5 meses, o los 5 meses más difíciles de su vida después de su secuestro. Insisto, alguien jocosamente decía, bueno, él también estaba mejor en otros tiempos. Y no se trata de nombres propios, se trata de proyectos de país, de identificar modelos, de identificar políticas públicas. Ese es nuestro desafío, pero como les decía, hoy está todo tan arriba de la mesa, todo tan transparente, que es una buena oportunidad para programas como este, donde tratamos de esquivar un poquito algunas superficialidades, algunos temas que intentan tirarnos por la cabeza para distraernos, e ir incluso a las propias contradicciones de todo aquello que creemos que es mejor para la comunidad argentina. Así que, sin más, y con mucha necesidad de darle este contexto de lo que acabo de pronunciar a la charla, nos vamos al encuentro con Andrés Larroque. Si me acompañan. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. En la pelea. En la pelea, sí, claro. Bueno, acá hay unos mates, Muy bien. no sé si Matías o no, pero sí, lo vamos preparando mientras charlamos. Decía hace mucho que tenía ganas de esta charla, y no porque no se te escuche, no porque no hables, sino porque por ahí a veces no están los tiempos como para elegir los temas, ¿no? Y acá tenemos nuestra propia creatividad, así que vamos a poder hacerlo. De hecho, quería arrancar con algo que siempre quise preguntarte. Creo que ya van 4 años de ese acto en Argentinos Juniors, donde habló Máximo, un acto muy importante, impresionante de la Cámpora,
y atrás estabas vos, justo te daba la cámara porque estabas justo atrás de Máximo, y tenías una emoción tremenda. Y siempre quise preguntarte por qué esa emoción, porque estás en la política hace mucho tiempo, vivís situaciones de mucha intensidad hace mucho tiempo, pero ese día yo no te había visto así emocionado en otra oportunidad. Bueno, pues se juntaban muchas cosas. Creo que centralmente se da la cristalización de un esfuerzo de muchos años, de todo lo que fue el proceso de gestación de la Cámpora, y de mucha estigmatización y denostación hacia la organización y hacia Máximo particularmente. Él había elegido tener un rol, si se quiere, de alguna manera vinculado a un bajo perfil, a no estorbar en lo que debía ser una construcción militante que privilegiara las realidades colectivas y no las cuestiones personales, y naturalmente su apellido opacaba todo tipo de desarrollo, o podríamos decirlo de otra manera, siempre se iba a eso en lugar de poder observar lo que eran distintas experiencias militantes que se conjugaban en una construcción y que buscaban poder dar una salida y una expresión política al conjunto de los sectores juveniles en aquellos principios. Claro. Y también hubo mucha agresión hacia él, entonces uno que lo veía y sabía cómo era él y su humildad, su perfil bajo y demás, y que se cometieran y que se hicieran tantos planteos injustos, bueno, por supuesto que se fue como soltar un montón de tensiones y angustias que habíamos tenido esos años, ¿no? Ahí había si vos querés, una contención emocional que me parece que también dice mucho de la construcción política que llevaron adelante, ¿no? Porque en general siempre se los ha pintado como duros, como reacios, como no comprometidos y solamente con algún objetivo material, bueno, y varios etcétera que prefiero no enumerar ahora, pero ahí me parece que había una cosa de piel, una cosa de sentimiento muy profundo. Me imagino que sin eso la política no la concebís. Por supuesto, sin corazón, sin sensibilidad, para nosotros no tiene sentido. A veces es difícil de explicarlo porque se ha mercantilizado toda la vida, digamos, este sistema mercantiliza la vida y naturalmente la política también expresa de esa dinámica y de esa lógica, y uno cuando hace estos planteos aparece como un idealista o como un romántico, pero para nosotros es central, digamos, si no, no tendría sentido y no lo podríamos desarrollar ni hacer. Como diputado nacional, ¿tenés menos tiempo para caminar los barrios? Te come tiempo porque naturalmente lo institucional tiene agendas que a veces no son las que uno define, y también la actividad mía particularmente como secretario general de la Cámpora también te obliga a tener una infinidad de reuniones tanto al interior de la organización como con otros sectores políticos, y eso también te saca tiempo entre comillas, digamos. Es tiempo que se utiliza en pos de una construcción más amplia, claro, pero naturalmente, y de solidificar lo propio, pero naturalmente lo que te va llenando lo que te llena el espíritu, más que nada, es el contacto con la gente en general. ¿Y cómo trabajan cotidianamente? ¿Cómo hacen para no perder, o vos en tu caso, para no perder ese contacto que te formó como dirigente, ¿no? Yo digo, no sé si la gente lo sabrá, pero vos caminás por los barrios donde uno puede, y hablas del Cuervo Larroque y todas son loas, ¿no? Hay una identificación muy específica, como un dirigente que efectivamente se ha embarrado los pies desde tu propia gestación como militante. ¿Hoy cómo haces para tener ese contacto? Y el contacto es a través de los compañeros y compañeras que hacen lo que uno hacía, digamos, de manera cotidiana en aquellos tiempos, naturalmente. Y eso es lo que también a uno le da tranquilidad y orgullo, porque este sábado estuvimos en Soldati, en el barrio Fátima, con una reunión de lo que es el Frente de Villas, y los chicos de secundario también que hacen trabajo de tareas sociales en las villas de la ciudad, ¿no? Y muchos de los compañeros y las compañeras que hoy son responsables, yo los conocí de chiquitos o cuando eran jóvenes, y hoy los veo como cuadros consolidados, lo cual me produce una profunda emoción y una absoluta confianza. Entonces, de alguna manera, ellos son el factor, digamos, con el cual uno enlaza otras realidades que a veces no tiene el tiempo que tenía antes para percibir. Claro. ¿Cómo están los barrios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se traduce en términos hasta de identificación política lo que se sufre? Muy mal, la gente no aguanta más, digamos. No hay que ser un analista muy profundo para observarlo, pero si los sectores medios no llegan a fin de mes, pensemos cómo puede ser la realidad de aquellos sectores postergados que fueron muy golpeados en estos 3 años, casi 3 años de gobierno macrista, y naturalmente sí, uno lo que puede percibir, a diferencia de otros momentos históricos, es que hay expectativa en la política o esperanza respecto de la salida que puede generar la política en este contexto. ¿Por qué? Porque hay dirigentes que no claudicaron, y
particularmente la esperanza de todos está vinculada a Cristina. Entonces uno va a un barrio y naturalmente la gente más golpeada, más humilde, aquella que quizás vivió una vida que no era real según los poderes concentrados, tiene todas sus aspiraciones puestas y sus esperanzas puestas en Cristina, y cuando uno mira el poder, tiene su obsesión también puesta en Cristina, pero por el sentido contrario, por entender que hay que correr a Cristina del escenario, porque eso es lo que obstruye una reproducción de este sistema de concentración económica. Bueno, es una esperanza eso, porque no sé si habrás notado que por ahí aparece algún atisbo de, bueno, la política ya no sirve, otra vez, ¿no? Esos discursos. Algunos interesados, otros no. Algunos sectores que, bueno, nunca terminaron de identificarse con el proceso político. Pero vos decís que ahí la esperanza de transformación sigue puesta en la política. Yo creo mucho más que en el 2001. Yo viví las dos épocas, claro. Y en aquel momento era una orfandad a nivel político total, absoluta, y naturalmente lo único que tenía a mano el desocupado o el que estaba pasando una situación difícil era cortar una calle, digamos. Hoy la vía electoral genera expectativa y genera esperanza, por eso también tanta concentración en la proscripción de Cristina por parte del poder, digamos. Eso es así. Para mí, analizando la sociedad, para ver esto del escepticismo y este trabajo de la antipolítica que genera, que para mí el padre de eso es Magneto, digamos, totalmente, absolutamente, eso perfora un sector medio, un intermedio, digamos, de la sociedad, si tenemos en cuenta que en un extremo quizás está un núcleo muy duro y amplio que se referencia con Cristina, que algunos te dirán que es el 30%, el 35%, el 28%, el 40%, digamos, según, digamos, la encuestadora o el analista, y naturalmente hay un núcleo obrera recalcitrante que puede expresarse en los votos que sacó Mauricio Macri allá en el 2015 en las PASO, digamos. Macri saca 24 puntos y llega a 31 con Carrió y Sanz. No, ese sería el otro núcleo. Y en el medio hay otro tercio que es oscilante, ¿no? que va teniendo posturas según la coyuntura, que acompañó a Cristina en el 54% y que hoy está frente al dilema de tomar una decisión respecto al futuro. En esos sectores penetra mucho el mensaje de la antipolítica, todos los planteos de la corrupción, porque naturalmente son sectores del electorado que no tienen una definición dura en términos conceptuales e ideológicos y que definen muchas veces su posición por cuestiones emocionales. Y el eje de la corrupción es un eje que afecta emocionalmente al votante o al ciudadano que se puede sentir engañado. Entonces hoy estamos en la situación donde dicen, bueno, me dijeron que estos de los kirchneristas eran todos chorros, pero vienen estos que son inútiles y producen todos estos padecimientos. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar, que es lo que está construyendo Magneto hoy, es una especie de teoría de los dos demonios entre los inútiles en materia económica y los chorros, que serían los kirchneristas, ¿no? ¿Para favorecer a quién? Y me parecen sectores que se posicionan en un centro, digamos, ¿no? En el centro, pero naturalmente hoy para mí el problema que tiene Magneto y que tienen esos sectores es que tienen un débil anclaje electoral. Entonces, a medida que avanza la coyuntura, y por eso la urgencia de eliminar a Cristina del escenario, necesitan sacar a Cristina como opción electoral y de alguna manera proscribir al kirchnerismo, digamos, de hecho, debilitándolo para que migre algún sector de votantes hacia opciones de centro. Cuestión que nosotros vemos muy complicada y muy difícil porque entendemos que todo tiende a polarizarse. Bueno, varias cosas dejas ahí que me gustaría profundizar. A ver, en principio, respecto de esos sectores, da la sensación que hay un espacio, si vos querés, de peronismo conservador, como podés decir, no son peronistas, pero para identificarlo rápidamente podremos ponerle nombres propios, que están queriendo convocar a una unidad sin el kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí, proscribir al kirchnerismo y dentro de lo que queda tratar de hacer llamar a una unidad, o una unidad sin Cristina, si vos querés. ¿Vos creés que esos sectores, son pro modelo o sencillamente leen la coyuntura y lo único que les interesa es tener alguna posición de poder más expectante? Tienen tensiones, tuvieron tensiones con nosotros, naturalmente, que la redistribución del ingreso, como la planteaba nuestro gobierno, fue un punto, digamos, un parteaguas en el vínculo con ciertos sectores del poder económico que también tienen su expresión y su correlato en la política. Y que están representados también en ese sector. Exactamente, exactamente. Entonces, lograron unirse o construir un frente contra nuestro gobierno y contra Cristina, pero naturalmente a la hora que empieza el gobierno de Mauricio Macri se reproducen también matices y tensiones entre ellos. ¿Cuáles son las coincidencias? La baja del costo salarial, ¿no?
¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en términos de macroeconomía, naturalmente, el modelo de transnacionalización extremo que plantea Macri también va a terminar afectando a los grupos económicos locales. Sí. Entonces ahí se produce un matiz que no sabemos si alcanza para reconstituir el Frente Nacional, que en algún momento sacó a este país del infierno, pero bueno, para lo cual tenemos que trabajar, entendiendo que para nosotros, o sea, nosotros siempre hablamos de un modelo nacional y popular. Bueno, hay algunos que se pueden avenir a un modelo nacional que frene la extranjerización, pero que ponen peros cuando vamos hacia el concepto de lo popular. Claro. Entonces, digamos, ese es el dilema que nosotros tenemos que plantear, que esta crisis, estamos en una crisis terminal de la Argentina, ¿no? Digamos, Macri no es salida de esto porque va a profundizar este camino. Entonces, lo que aparecen como variables de salida de esta crisis son, para mí, Cristina de un lado, Mañeto del otro. ¿Está? Algunos creen que puede haber una posibilidad de salida con Mañeto, pero sería repetir lo que fue el esquema del 2002 con Duhalde, un modelo nacional sin justicia social. Es decir, con planes, con programas de asistencia social, pero no con redistribución del ingreso. Es decir, un sector político que aprovecharía alguna de las características del ajuste brutal que lleva adelante el macrismo, se quedaría con eso y a partir de ahí construiría algo, no necesariamente de intereses de capital financiero internacional, más establishment local, claro, pero aprovechando lo que se deterioró. Lo natural y lo lógico sería que esos sectores conformen un frente, como fue en el 2011, acompañen un frente, digamos, del campo nacional y popular, y entiendan que no tienen el volumen para ser hegemónicos, que la hegemonía pasa, si querés, por los sectores que planteamos profundizar la redistribución del ingreso y la justicia social en la Argentina, porque finalmente esos modelos son de tiempo corto, porque vos necesitas recomponer el mercado interno y todas esas medidas naturalmente llevan a recomponer el salario y no alcanza con programas de asistencia social. Claro. Entonces, deben comprender de una vez por todas que necesitamos un proceso de crecimiento con justicia social de largo plazo. A ver, cuando hablas de Mañeto lo voy a traducir en establishment local, sí. Aunque el nombre propio, por supuesto. Fíjate que no hay ningún procesado del Grupo Clarín, ¿no? Con sí, todas estas situaciones que se vienen dando, es muy llamativa que el Grupo Clarín, habiéndose quedado papel prensa en tiempos de la dictadura, no tenga procesados ni... Bueno, ahí habría otra pregunta interesante, pero espera, voy a ir por parte. Vos decís que el establishment local, si vos querés representado en AEA o representado por el Grupo Clarín, por Mañeto, ¿le soltó la mano al gobierno? Yo creo que pasaron de una fase de coordinación a una fase donde Mañeto quiere gobernar directamente sin coordinar, digamos, ¿no? O sea, no aceptan más el cogobierno, entendiendo que Mauricio Macri los lleva a un desastre político. Creo que le pidieron la cabeza de Peña y como hubo una negativa de Macri, se quedaron con el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Digamos, me parece muy sugestivo el movimiento en tan poco tiempo, y creo que esos sectores entienden que Macri era una necesidad porque necesitaban imponer un shock de baja en el salario real, sí, de los argentinos, pasar de $600 a $200 promedio del salario, y eso no lo podía hacer nadie de la política, eso lo tenía que hacer alguien del sector empresarial con la espalda suficiente y con el respaldo internacional para poder aplicar esa medida que era funcional a todo el poder económico local y transnacional. Una vez hecho eso, naturalmente quien lo llevara adelante iba a tener los minutos contados en términos de expresión política. Yo creo que eso es lo que hoy se está observando con Macri, y que esos sectores del establishment están viendo cómo generar una opción que estabilice políticamente un modelo de concentración, pero que no sucumba en el próximo proceso electoral. Claro. A ver, y ese 30%, si vos querés un poquito más, 40% que anda fluctuando, digamos, ¿no? Que se puede llegar a identificar con el discurso de la no política, paréntesis, ahí hay un problema, porque el macrismo también se identifica, aún estando en el gobierno, como la no política, ¿no? Permanentemente dice que los últimos 70 años fue todo el liberalismo y la oligarquía, por eso es bueno los 70. Siempre, digamos, juega con la antipolítica, digamos, naturalmente. Ahora, ¿cómo se le habla a ese porcentaje de la sociedad? ¿Qué cosas respecto de la propuesta política, de la convocatoria política, hay que modificar? Pero cuando digo modificar, no traicionar, ¿no es cierto? Hay que modificar para hacer atractivo el discurso, para que se identifiquen con... Claro, lo que pasa, hay cuestiones de sentido común que hay que poder discutir y combatir, ¿no? Qué sé yo, hoy estamos discutiendo el presupuesto, yo te escuchaba a vos y se plantean recortes por miles y miles de millones,
Y en el sentido común de la gente puede aparecer esa idea de, bueno, hay que administrar mejor porque el déficit es malo, etc. Sí, sí, sí. Bueno, el déficit es un instrumento de la política económica, no siempre el déficit es malo, digamos. Si una persona, depende para qué te endeudás, digamos, claro, ¿no? Si vos te endeudás para construir tu casa o para refaccionarla, bueno, es un endeudamiento positivo porque después tenés un saldo. Si te endeudás para gastar, no sé, en fiesta y demás, por supuesto que después vas a tener la deuda y no vas a tener nada. claro. Entonces creo que lo que debe quedar claro es que este gobierno se endeuda para patinar la plata, para sostener la timba financiera y no para construir infraestructura al servicio del conjunto del pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando hoy te plantean achicar el déficit cero, cosa que ya escuchamos en la Argentina, y cuando además te dicen que la única manera de bajar el déficit es achicando el gasto, bueno, están engañando a la sociedad, porque en realidad, si vos aumentás los ingresos del Estado, es una manera de reducir el déficit. Pero además, inclusive, el déficit bien utilizado puede ser una política de dinamización económica que después te permite recomponer los ingresos del Estado por mayor actividad económica. Entonces, los planteos de contracción económica del liberalismo, que a veces suenan racionales, son ilógicos, porque lo que terminan haciendo es reduciendo la capacidad productiva de un país y por supuesto la capacidad de dar trabajo. Qué poco se dice esto, qué poco se lo habla. Incluso tampoco la inflación es mala en sí misma. Algunos países de Europa en algún momento hasta quisieron tener inflación para calentar un poquito la economía. Claro, porque vos tenés tensiones de crecimiento y vos, los que nos pasó a nosotros siendo gobierno, ¿por qué había inflación? Porque un sector del empresariado decidía ganar en lugar de produciendo más, aumentando los precios. Entonces por eso aparece precios cuidados, son tensiones que se le dan cuando hay más poder adquisitivo. Cristina aumentaba la asignación universal por hijo, o aumentaba el progresar, o las jubilaciones, naturalmente al día siguiente los empresarios pícaros remarcaban, o bueno, las mismas paritarias, pero bueno, vos tenías ahí un mercado de consumo que se ensanchaba y que tenía que ser acompañado desde el lado de la oferta. Pero mira, Andrés, cuánto hay todavía que explicar, porque todo esto no sé si está del todo claro, porque si eso efectivamente fuera así, después de todo lo que nos pasó en los 90 y en el 2001, la verdad que yo mismo no hubiera imaginado nunca que el neoliberalismo tenía lugar otra vez. Yo pensaba que había un mínimo piso de comprensión de algunas políticas de Estado, y sin embargo aquí estamos otra vez. Para mí la consigna más fuerte de la campaña del 2015 fue Mauricio es Macri. A eso no había con qué darle, pero sin embargo hubo una elección, lograron construir en la cabeza de la sociedad. Bueno, todavía hoy la idea de la herencia recibida para mí hoy está en duda, pero fue muy fuerte hasta el 2017 en la propia campaña. Por eso te preguntaba cuál es la manera de tratar de explicar, no solamente hoy se vive mucho peor que antes, sino cuáles son las razones. Y agrego esto para que me lo menciones. Sí. Máximo ayer decía, bueno, no hay que pensar una fórmula electoral para 2019, hay que pensar un proyecto de país y sacar un documento de la Cámpora, donde hay una enorme cantidad de lineamientos en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo hacerle llegar a ese sector de la gente esa comprensión? Y bueno, con construcción política, con comunicación popular, digamos, creo que a veces nosotros subestimamos o ponderamos demasiado la capacidad de los medios hegemónicos y casi que nos desalentamos en lo que tiene que ser una construcción permanente y casi de hormiga, pero que finalmente el poder económico tiene el dinero, digamos, tiene los recursos financieros para solventar su política. Claro. El campo popular tiene el pueblo. Entonces me parece que nosotros no ponderamos o no valoramos esa necesaria organización popular que es más lenta, pero que finalmente es más duradera. Por eso la apuesta a la construcción política. Cuando muchos a veces te dicen, no, vamos por el camino corto, viste un operador de prensa... Me alegra que no me digas que hay que buscar un Durán Barba bueno. No, creo que el pueblo es el productor de los contenidos culturales, naturalmente. Creo que el pueblo tiene una sabiduría en la cual si vos tenés una construcción política que tiene ida y vuelta con las producciones culturales del conjunto de la ciudadanía, naturalmente van saliendo las ideas, las consignas, las propuestas. Creo que cuando ellos logran quebrar la autoestima del pueblo, o cuando logran pasar de una idea de pueblo a una idea de individuo, que es el problema que tenemos muchas veces en estas sociedades modernas y mediáticas, donde lo que pondera el poder económico, que es el sector más organizado de la economía y de la vida social de un país, es que las personas, que los ciudadanos se atomicen y se individualicen. Entonces, mientras ellos concentran, a nosotros nos proponen que la mejor forma de vivir es vivir aislado el uno del otro, porque obviamente organizarse
es problemático, porque Claro. tenés que consensuar en tu barrio, con tus vecinos, o en tu comunidad, o en tu sector, y naturalmente tenés que establecer síntesis que por ahí están por encima o por debajo de tus aspiraciones originales. Tenés que ceder. Bueno, por eso, entonces de eso se trata la construcción política, la construcción de poder Ahora popular. vos podés tener una construcción de política muy virtuosa. Yo creo que de los años del kirchnerismo así lo ha sido, en el más y en el menos. Y sin embargo tienen siempre una herramienta muy vinculada a los fierros mediáticos, que es la idea de la corrupción. No la corrupción, la Claro, idea de la corrupción. claro. El rechazo de una sociedad lógica, ¿no? A sentir que te convencen que alguien te sacó la plata del bolsillo o tus bienes de tu propia casa, siempre con un concepto muy individual también, ¿no? De la convivencia y de lo no comunitario, pero entorpece un proceso de construcción política. Entonces, con los fierros mediáticos, con un poder judicial cooptado por mafia, muy rápidamente te instalan esa idea y te desarman una enorme cantidad de cosas virtuosas construidas. ¿Cómo se le da pelea a eso? Yo te No decía, te pido que tengas la verdad, no, pero reflexionar sobre el tema. como lo que te decía antes, digo, yo creo que el tema de la corrupción apunta a la esfera de lo emocional de las personas, donde Sí. la persona se siente golpeada, engañada. Entonces, analicemos la idea de corrupción. ¿Cuál es la peor corrupción? Digamos, sería el engaño o el no cumplimiento de la voluntad popular, que creo que Macri es el arquetipo de esa idea, ¿no? Digamos, alguien que dijo que iba a hacer algo y que después hace todo lo contrario, que hizo promesas y después no las cumple. Entonces, ¿qué degrada la política? Me parece esencialmente, o qué es lo esencialmente corrupto, no corresponder el mandato popular para el cual uno ha sido elegido en cualquier ámbito, ¿no? Eso para mí es la corrupción original. Ahora, ¿qué es lo que le denominan los medios corrupción muchas veces y con lo cual hegemonizan todo el escenario? Obviamente lo plantean con lo que tenga que ver con malversación de fondos o redireccionamiento de fondos para fondos económicos, recursos, para algo que no tiene que ver con el origen, digamos, Claro. legal, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con esa corrupción que sensibiliza, que golpea, y no vemos, digamos, la corrupción más profunda que tiene que ver con el engaño al conjunto de la población. Y por supuesto que las dos están mal naturalmente, pero con una nos quieren tapar la otra. ¿Cuál es la misión de la Cámpora en este contexto y en el contexto de esta construcción? Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena a la reconstrucción del movimiento nacional y del Frente Nacional para poder reconstruir este país. Creo que el golpe ha sido muy duro en estos casi 3 años, pero también nos parece que en tiempo récord el macrismo ha llevado al país a una situación terminal. Cosas que pasaban antes en 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, me parece que lo han logrado hacer en 3. ¿Por qué? Porque tienen una voracidad y una urgencia por cumplir objetivos económicos. Y eso, naturalmente, es muy duro para el conjunto del pueblo, pero abre una oportunidad política si nosotros logramos unir a todo el campo popular. ¿Y cómo, Andrés? Porque la Cámpora tiene encima estigmatización, deslegitimación, hasta la han criminalizado, digamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo están pensando? Respecto de nosotros o en Respecto general? de la Cámpora. De la Cámpora. Y bueno, naturalmente, nosotros somos y éramos muy conscientes, digamos, el ataque del Grupo Clarín sobre la organización fue, te diría que apenas, digamos, hicimos nuestra primera actividad, ¿no? Naturalmente ellos vieron ahí un dispositivo de construcción política militante peligroso, para sus intereses, peligroso, digamos, algo que venía a romper con una dinámica que tenía la política previo al 2003, que tenía que ver con el descreimiento, con no apostar a la construcción colectiva, a la militancia, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo identificaron rápido y atacaron, pero también me parece que ya estos 11 años, más de 11 años de construcción de la Cámpora demuestran que nosotros logramos superar todos esos mitos que se instalaron respecto de la inoperancia, la fugacidad, del sectarismo, etcétera, etcétera, etcétera. No es cuestión del tiempo. Cuando está la mentira, a veces solo el tiempo es el que puede resolver esas situaciones. Cuando se dice, en términos de análisis, no de crítica, cuando se dice que es una organización política construida desde el ejercicio del poder de gobierno, no del poder de gobierno, ¿crees que hay algo ahí para rescatar? ¿Crees que hay algo para analizar en el mismo sentido de esa frase? Creo que por supuesto que parcialmente nuestro desarrollo estuvo vinculado a la gestión de gobierno, naturalmente, y sobre todo después de la muerte de Néstor. El proyecto, digamos, de la Cámpora, como se venía trabajando con Néstor, con Cristina, con Máximo, se pensaba a mediano o largo plazo, ¿no? Y naturalmente los plazos de nuestra inserción
en la gestión de gobierno y en el Estado se precipitaron a partir de la muerte de Néstor y la necesidad de Cristina de rodearse de sectores que le pudieran generar confianza, porque naturalmente la ausencia de Néstor generó en muchos dirigentes, en muchos sectores, en el propio gabinete también, la idea esa, bueno, todos venían a reemplazar a Néstor y un poco a decirle a Cristina cómo debía hacer las cosas, por ser generoso, y si teníamos una mirada, digamos, más conspirativa, muchos entendían que le correspondía una porción del poder mayor. Y naturalmente Cristina, como mujer y como presidenta, había perdido a sus compañeros, con lo cual era un ensamble, y los armadores del proyecto político necesitaba dar gestos de autoridad muy fuerte. Eso a nosotros naturalmente nos influyó, pero a partir del 2015, sin ser parte del Estado a nivel del Ejecutivo Nacional, creo que demostramos que nuestras procedencias previas y la sumatoria de miles y miles de pibes y pibas que se fue dando en esos años, muestran una esencia que no tiene que ver con ejercer cargos ejecutivos per se, sino que entendemos los cargos ejecutivos o los lugares institucionales como un medio y no como un fin. Hace un tiempito pude entrevistar a Rafael Correa, y él decía, uno de los grandes problemas que me encontré en la gestión son los cuadros medios, porque nuestras políticas, nosotros como cabezas políticas, pensábamos efectivamente los lineamientos, pero después cuando nos llevamos adelante teníamos una enorme cantidad de funcionarios medios que no la comprendían, que no la sentían, y después cuando tenían que ejecutar cometían algunos errores. Yo siempre digo que para mí la experiencia de gestión, que han tenido una enorme cantidad de cuadros muy jóvenes, va a ser fundamental a futuro. Es un problema muy serio si no se logra superar esa deslegitimación o esa cuestión. Otra pregunta incómoda respecto de la cámpora. A veces también se ha dicho, a ver, las juventudes son en general las que se rebelan ante la propia autoridad de una organización política, y que la cámpora tuvo un rol muy conservador, por supuesto de defensa frente a todos los ataques, pero que fue más conservador de todo lo que se hacía que contestatario hacia adentro, o si vos querés, más rebelde hacia adentro para corregir algunas cosas que se pueden haber hecho mejor. Lo que pasa es que nosotros apoyamos a la persona más rebelde, que es Cristina. Es una gran respuesta. Naturalmente estábamos en el lugar correcto. Gran respuesta, muy buena respuesta. Recién estábamos charlando acerca, un poquito fuera de aire, en un corte, todo lo que está pasando con el tema de cuadernos y demás. Hablamos también del establishment local. Más allá de que la operación me parece que está clara, ¿crees que hay que repensar el financiamiento de la política? Sí, por supuesto. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, lo presentó Máximo mismo, y nosotros entendemos que justamente, naturalmente en el 2003, y esto la sociedad y la gente lo tiene que entender, no es que cuando Néstor llega al gobierno y el país estaba prendido a fuego y en el infierno, demás, etcétera, etcétera, no era la primer demanda de la sociedad o la preocupación central el financiamiento de la política. De hecho, muchas veces lo que se trata de hacer es denostar a la política para luego plantear que no se debe financiar esa actividad que es fundamental para la organización de la vida de una sociedad. Entonces, finalmente, ¿quiénes financian la política o quiénes están siempre ahí como oferentes para financiarla? Los grupos económicos, que siempre tratan de jugar en todos los sectores. En el caso nuestro, y la experiencia última de Unidad Ciudadana fue una campaña hiperaustera, digamos, ¿no? Donde lo recaudado alcanzó justo para poder sostener la campaña cristina, que prácticamente no tuvo ni carteles ni spot. De hecho, como proyecto político, como gobierno, la ley de paso y la ley de medios, que estaba vinculada a la ley de paso y la posibilidad de que todos los sectores tengan minutos de televisión y de radio, ayudó mucho a descomprimir una parte del financiamiento de la política electoral. Pero también hay que financiar la política cotidiana, porque la sociedad debe comprender que si no tiene una política autónoma, una política idónea, una política que verdaderamente lo represente, no tiene dónde resolver sus dilemas y sus esperanzas. ¿A qué te referís concretamente? Yo digo que para mí la política es el sindicato del pueblo, digamos, de la gente. Entonces, el lugar donde vos acudís cuando tenés una demanda, más allá de lo sectorial, es la política. Si vos no tenés instrumentos políticos... Un local abierto, claro, exactamente. Organizar una reunión. La logística de la cotidianidad de la política desaparece y se fuma. Entonces tenés... Y esto también va al debate de que necesitamos dar de pasar de una democracia como la que tenemos hoy, representativa, una democracia participativa. Por eso nosotros también planteamos que se necesita una nueva constitución que desarrolle nuevos instrumentos de participación.
y naturalmente poder tener una política que se pueda sustentar para no depender de los malandras que puede haber por un lado o por el otro, digamos. En ese sentido, y más allá de las miradas ideológicas, nosotros creemos y entendemos que la política debe recuperar su sentido positivo, su sentido originario, que tiene que ver con la organización de una comunidad para resolver sus problemas. Pero ¿y entonces cómo se generarían esos recursos? ¿Cómo se financia? Sí. Bueno, el Estado, para nosotros obviamente el Estado debe financiar la actividad política. Ahora, todos los espacios políticos que no tengan anclaje en el poder países, siempre van a estar en desventaja, porque van a encontrar la manera de financiar cualquier actividad y te van a sacar una ventaja enorme. ¿Cómo quiénes te van a sacar ventaja? No sé, por fuera de la campaña, podría ser un nombre propio, pero cualquiera te invita a su programa de televisión con no sé cuántos puntos de rating. Bueno, sí, por supuesto, pero por eso digamos, hay que tomar un conjunto de medidas, por eso te decía que el tema de los minutos que tenés en tiempo electoral para hacer campaña ayuda mucho y equipara mucho, y por eso creo que la izquierda logró tener mayor representación, cuando en otra época era digamos, un sector marginal. Creo que hay que profundizar esos caminos naturalmente. Ahora, ¿quién no necesita financiamiento? El poder económico. Claro. Entonces, ahora el campo popular tiene que poder financiar sus expresiones políticas. Y eso debe ser obligación del Estado. Porque esta era toda una discusión de si separamos el Estado de la Iglesia, ¿no? Por un lado, digamos, que uno respeta todos los planteos y demás, puede compartir o no, pero ahora, para nosotros hay que separar el Estado del poder económico, ¿no? Y hay que poder separar la política, la acción política, del poder económico. Entonces, en ese sentido, el Estado debe financiar la acción política en defensa de la sociedad. Hay países que lo hacen naturalmente y de esa manera se evita todas posibilidades. También, viste, el famoso planteo, no, esto es para la política, ¿no? O sea, creo que, porque si vos no tenés una ley, institucionalmente un financiamiento claro, abrís la puerta a que se den ese tipo de situaciones. Ahora, hay algunos que con la excusa de que es para la política se la llevan a la casa, digamos, ¿no? Las dos cosas estarían mal, pero llevarse a la casa es... Sí, es lo peor. Sí. ¿Entendés? Usando la excusa una causa noble, muchas veces, decir, bueno, esto metodológicamente, pero el fin justifica los medios y todo ese tipo de planteos que se pueden hacer. Entonces, son debates profundos que hay que dar, pero lo central es que la sociedad comprenda lo imprescindible que es la política para resolver sus problemas y sus demandas. ¿Bonadío es Macri? Bonadío para mí es Estados Unidos, y Macri, por supuesto, y también esos sectores que entienden que o tienen la expectativa de capitalizar el espacio que hoy lidera Cristina y que fundamentalmente tiene que ver con el peronismo y con el movimiento nacional y popular. Entonces, naturalmente, como estrategia política, tienen deteriorar a Cristina para que llegue sin capacidad electoral o directamente meterla presa, digamos, para anular jurídicamente la posibilidad que ella pueda ser candidata, ¿no? ¿Te imaginas el escenario con Cristina presa? ¿Crees que podrían lograrlo? No sé si este país se aguanta a Cristina presa. No me cuesta, no sé dónde estaría detenida ella, digamos. ¿Cómo te imaginas el día después? ¿O esa misma noche? No, yo creo que nosotros, obviamente, todos estamos en estado de alerta y movilización por lo que le está pasando a la gente en general, y porque sacar a Cristina del escenario tiene que ver con profundizar esas situaciones de padecimiento. Y yo me imagino que pasaremos a funcionar donde esté Cristina, iremos donde esté ella y viviremos ahí. O sea, es que yo tuve la sensación, y esto no va en desmedro de una enorme cantidad de gestos políticos, subrayo el tuyo, porque por ejemplo en el caso de Debido fue una discusión importante dentro del propio bloque, ¿no es cierto? Pero siempre tuve la sensación que digamos, en el caso testigo de la detención política de los presos políticos Milagros Sala, me pareció que no hubo una reacción política a la altura de las circunstancias. Una opinión personal, pero quiero preguntarte la tuya. Fue el 16 de enero del 2016, estábamos en un momento muy complejo. Creo que eso coincide parcialmente, digamos. Creo que tendría que haber sido mucho más fuerte la reacción. Reconozco también que hubo movilizaciones y demás, digamos, ¿no? Además en un momento complicado porque estábamos en pleno debate post-derrota. Y creo que eso operó sobre la posibilidad de generar respuestas masivas y unificadas, ¿no? A la altura de las circunstancias. Creo que todo ese año 2016 estuvo teñido por una sensación de derrotismo que puso más énfasis en el pase de factura que en tener un plan urgente a partir del 10 de diciembre del 2015 para enfrentar a este gobierno. ¿Y hoy?
¿Crees que hoy creo sí que hay una respuesta a la altura? Hoy creo que estamos mucho mejor. Podríamos estar mejor aún, pero estamos en una mejor situación. Se ha recuperado el diálogo de muchos sectores políticos que quizás sí, naturalmente. Todos quedamos con mucha bronca y, bueno, nadie es libre de pecados en ese sentido, digamos. ¿Crees que le falta imaginación a la acción política? Si querés amplío. Imaginación. ¿En qué sentido? Hay una sensación, de hecho Macri lo dice, el gobierno lo dice permanentemente. Durante el último paro, el día anterior decía, bueno, van a hacer el paro y al otro día va a seguir todo igual, no nos afecta. De hecho, siempre en general gobernaron de espaldas a la calle, no les interesó y tampoco le dieron mucha trascendencia a la protesta popular. La sensación es que desde el verano de 2016 que hay calle. Los universitarios en su momento, los trabajadores del sector público cuando empezó el desguace. Es decir, en ningún momento, no recuerdo día que no haya un sector protestando en la calle. Y sin embargo da la sensación que eso no termina de torcerle el brazo a las políticas del propio gobierno. Pero lo va debilitando. Yo creo que Macri llega a esta situación por esa acumulación. También, naturalmente, ese proceso se acelera por una tensión que hay dentro del poder a partir de la elección del año pasado y de la reforma previsional. Creo que se agudiza esa tensión que siempre estuvo presente, digamos, en lo que el mismo Macri definió su tensión con el círculo rojo, y creo que en estos últimos meses se agudiza porque la presión social obliga a un debate interno del bloque de poder para discutir de qué manera encuentra una salida o contiene el marco, digamos, político, económico y social que vive la Argentina. Entonces, hoy se están peleando igual que se peleaban en el 2001. ¿No? La discusión de dolarización o modelo, digamos, entre comillas, nacional. Sí, el poder no es homogéneo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo diferente y lo más, digamos, lo que uno puede observar como más grave en este contexto? Que la operación de disciplinamiento dentro del poder incluye empresarios presos, empresarios en indagatorias. Entonces digo... ¿Y qué lees de eso? A ver. No, que lo que discutieron, digamos, de lo que no pudieron resolver en el 2001 y que derivó en el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, hoy lo están definiendo de manera mafiosa, con la terminal en Estados Unidos, pasando por Macri y compañía, digamos, y Manieto. Entonces hay una política mafiosa para disciplinar al bloque de poder y que no pueda surgir, digamos, una ruptura, una ruptura, digamos, como se dio, digamos, en los tiempos del 2001-2002, que finalmente abrió las puertas a ese, entre comillas, accidente de la historia que fue Néstor Kirchner. Digamos, por eso no podemos plantear que Néstor llegó al gobierno como el corolario de un proceso de movilización popular, porque Néstor llegó siendo una incógnita para el conjunto de... A Néstor no lo eligieron sabiendo que Néstor era Néstor Kirchner. Exacto. Entonces, y salió segundo en la elección. Entonces, imagínate lo que puede pasar hoy, donde hay una sociedad con otro piso, con otro nivel de conciencia, con un pueblo que recuperó su autoestima, porque el 2001 veníamos de un quiebre cultural muy fuerte, de un genocidio, digamos, de una crisis a nivel mundial en términos ideológicos. Entonces hoy ya el neoliberalismo no es más novedad. El movimiento popular ha recuperado, el proyecto nacional popular se ha demostrado efectivo en sí. Nosotros en los 90 hablábamos de proyecto nacional popular y nos decían que éramos nostálgicos del 45, digamos, se veía como una cosa obsoleta. Entonces hoy tenés proyecto, tenés conducción, tenés movilización y tenés conciencia, digamos. Que puede ser más, perfecto, pero tenés un piso nada desdeñable, que es lo que pone en alerta a los sectores del poder. ¿En esa terminal de Estados Unidos crees que hay un intento de reemplazar establishment local por algunos intereses concretos? Totalmente, que vienen de ahí, ¿sí? Totalmente. Yo creo que hay un disciplinamiento y que lo más seguro para Estados Unidos es directamente quedarse con las empresas. Es natural, es bajar. Avanzó mucho China, avanzó mucho Rusia. Por una parte, y naturalmente también esa idea de un capitalismo nacional o cierta autonomía que siempre encontró Argentina, donde esos sectores del capitalismo nacional nunca terminaron de abrazar un modelo nacional y popular, y por eso van a terminar como están, o van a pasar lo que están pasando. Digamos, naturalmente, en el momento que la potencia vuelve a mirar a este continente, dice, ahí hay un cúmulo de negocios que pretende concentrar en función de que hay un mundo en disputa. Andrés, la última. Me parece que el volver para qué está respondido, ¿no es cierto? Después, por supuesto, hay que ver las coyunturas y cómo se toman algunas decisiones. Yo preguntaría, una vez que efectivamente eso se alcance, e insisto, en la coyuntura, que no es un dato menor, ¿cómo?
Te ejemplifico. Hace poco Claudio Scaletta escribió una contratapa en el suplemento económico de Página, que dicho sea de paso y no salió Página, ¿no? Y me parece que eso habla también del deterioro de la prensa en Argentina. Y él decía, hay que empezar a pensar de qué manera se construyen los consensos para hacer todas las rupturas que son necesarias. Y enumeraba, ¿no es cierto? Bueno, hay que volver a repensar los medios de comunicación después de lo que pasó con la ley de medios. Hay que pensar el Poder Judicial, evidentemente atenta contra el sistema democrático. Hay que pensar la representación popular. Hay que pensar qué se hace con el establishment local, que va a intentar sostener los precios, pero al mismo tiempo, de un momento a otro no se va a poder recomponer el salario de la manera que los sindicatos querrían. Se ha dicho mucho, ¿no? Volver con el cuchillo entre los dientes, acortar cabeza. Primero hay que volver, o no sé si es volver, porque digamos el movimiento nacional y popular no es que se va, sino que una cosa... Bueno, volver al gobierno. Claro, porque sí, digamos, se hace política, podés no estar en el Ejecutivo y también haces política. El vamos a volver ideal, sale de... Sí, lo ideal es estar sale de la gente, en el Ejecutivo, ¿no? Creo que hay que volver inteligentemente. Creo que en ese sentido la realidad es distinta a la que nosotros tuvimos cuando éramos gobierno, te vuelvo a repetir, porque la construcción de legitimidad de Néstor y de Cristina fue un proceso ascendente, que no contaba con una fuerza política, social, cultural organizada, y hoy sí, digamos, hay una conciencia, no es ya una incógnita Cristina, ni en el kirchnerismo, ni en el Movimiento Nacional y Popular, lo cual también te va a llenar de obligaciones, ¿no? Ahora, ¿qué tenés a favor? ¿Te vas a tener más obligaciones? Eso te pesa, digamos, y tenés que porque te obliga a ir profundo. Exacto, digamos, y también puede generar un descontento. Sí. Digamos, no va a estar la misma paciencia que hubo con Néstor, donde, bueno, lo que sumaba, bienvenido sea, pero sin mayores expectativas. ¿Qué tenés a favor? Nosotros cuando se trató la ley de medios, creo que acá en el Congreso se movilizaron 20.000 personas. Y era un debate central, crucial, una política estratégica, enfrentamos... Pero... No fue una movilización grande para ese tiempo, pero no fue una movilización de las dimensiones que el debate estaba planteando, requería. Y a pesar de eso fue muy importante y por eso también la ley salió. Cuando planteamos reforma judicial, ni siquiera hubo movilización. Así es. Yo estoy seguro que que en este contexto que tiene hoy la Argentina, cualquiera de esos temas y otros más que vos mencionabas y de otros que podemos mencionar, va a generar un nivel de movilización muy fuerte. Entonces creo que en este momento no solo se trata de generar una opción electoral que vuelva a ocupar la Casa de Gobierno, sino cómo se llega a la Casa de Gobierno y si la Plaza de Mayo va a estar vacía o va a estar llena y cómo va a ser la participación y el protagonismo popular en ese marco. Entonces creo que por eso nosotros planteamos rediscutir inclusive la institucionalidad en Argentina para poder generar esos marcos de participación que la democracia necesita. Porque ¿te referís a una reforma de la Constitución? Exactamente. ¿O una nueva Constitución? A un debate sobre una nueva Constitución. Que por supuesto lo urgente hoy es un plan de crisis, digamos, para salir de esta situación acuciante con las medidas urgentes que hay que tomar. Bueno, va a haber que reestructurar la deuda desde el vamos, ¿no? Naturalmente. Pero bueno, después nosotros no podemos quedarnos solamente en las medidas de crisis o de salida de la crisis, sino que tenemos que pensar que esta tiene que ser, coincido con Macri, tiene que ser la última crisis que atraviese la Argentina. Lo pienso en sentido contrario a él. Para nosotros el liberalismo nunca más en la Argentina y poder aceptar los parámetros de un movimiento nacional y popular que tiene otras complejidades y otros desafíos, y ese trabajo cultural es el que hay que hacer para que la sociedad comprenda que es un camino complejo, duro, pero es el único posible para realizar sus anhelos. Andrés, gracias. Gracias. Un gusto grande. Bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden, mañana a 3:30 de la tarde marchan las madres, como cada jueves desde abril de 1977, el año que nació aquí Andrés Larroque, 26 de enero, ¿no? 41 años. Y nosotros nos vamos a encontrar dentro de 15 días, siempre tratando de hacer honor a esta propuesta, de charlar un poquito más en profundidad sobre las cosas que nos pasan y que de tanta coyuntura, que por supuesto es urgente, no nos entretenga demasiado para pisar la pelota y levantar la cabeza. Que pasen bien.